Con el denominado Tratado de Verdún, firmado en el año 843, el Imperio carolingio es dividido en tres partes. Carlos el Calvo recibió la parte occidental del imperio, Lotario la parte central y el norte de Italia, y Luis, llamado el Germánico, la parte oriental del imperio. Los tres hermanos intentaron vivir en buena armonía. Fue el llamado régimen de fraternidad que perduró hasta la muerte de Lotario, en el año 855. La grandiosa construcción carolingia iba a desmoronarse rápidamente bajo los golpes combinados de enemigos exteriores y de agentes internos de disgregación. Carlos el Calvo gobernó la Francia occidental desde 843 hasta su muerte, acaecida en el año 877. En el año 847 los nobles arrancaron al débil rey el edicto de Mersenne, que autorizaba a cualquier hombre libre poder elegir a su señor, ya fuera el mismo rey o cualquiera de sus vasallos. En caso de elegir a alguno de sus vasallos, no estarían obligados a seguir al rey en sus guerras, salvo a enemigos externos. 30 años más tarde, los nobles obtuvieron del mismo rey un decreto expedido en Quercy, que establecía como legal que los hijos de los condes que murieran en una expedición que se estaba preparando contra Italia adquirieran por herencia los cargos oficiales de sus padres, lo cual era ya una costumbre, pero que no estaba reconocida por la ley. De esta manera comenzó el establecimiento del feudalismo en Francia y el desmembramiento del imperio. Carlos el Calvo hubo de hacer frente a las incursiones de los vikingos en suelo francés. Estos devastaron gran parte del país y Carlos encomendó la defensa de parte del territorio a Roberto el Fuerte, conde de París, a quien hizo también conde de Anjou. Este fue el fundador de la Casa de los Capetos, que habían de ser más tarde reyes de Francia. En el año 845 los vikingos saquearon París. Ante la superioridad de las fuerzas invasoras frente a los francos, Carlos el Calvo buscó llegar a distintos acuerdos con ellos, en los que terminará pagando un tributo a los invasores. A la muerte, sin herederos, de su sobrino Lotario II en el 869, hijo de Lotario I, causó que la Lotaringia se repartiera entre Carlos y su hermano Luis. El acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 870, en la ciudad de Mersenne, con el objetivo de evitar una guerra fratricida por el territorio. En el año 875, Carlos el Calvo se convierte en emperador a la muerte de Luis II, otro de los hijos de Lotario, y unifica el territorio carolingio por un breve periodo. Luis II, el tartamudo, sucedió a su padre, Carlos el Calvo, en el año 877, pero apenas reinó por 2 años, siendo sucedido por sus dos hijos, Luis y Carlomán, quienes se habían repartido el reino entre ellos. Ambos debieron de hacer frente a una revuelta de Boso V de Provenza, quien se hizo coronar como rey. Luis III y Carlomán se entrevistaron en Gondeville con su primo Carlos el Gordo y con los delegados de Luis el Joven, marchando juntos contra Boso en julio de 880. Tomaron a Mâcon y sitiaron a Vienne, capital de Boso. En el año 882 Boso fue acorralado en Vienne por Ricardo, primer duque de Borgoña. Mientras tanto, Luis III y Carlomán hicieron frente a una incursión de vikingos, quienes fueron derrotados en el año 881. Como Luis, muerto en 882 y Carlomán, fallecido en 884, no dejaron descendientes, el trono le correspondió a Carlos, hijo póstumo de Luis el Tartamudo, aunque por apenas tener 5 años, fue excluido del trono en detrimento del emperador Carlos el Gordo, hijo de Luis el Germánico, y como este, por herencia de sus dos hermanos, había recibido Alemania e Italia, parecía que otra vez volvía a reunirse el imperio de Carlomagno. Sin embargo, solo fue emperador y rey de nombre. Los vikingos llegaron a sitiar París en el año 885, en cuya defensa se distinguieron Eudes, conde de París, y su hermano Roberto, ambos hijos de Roberto el Fuerte. Ante este hecho, Carlos el Gordo entró en negociaciones con los invasores y les permitió devastar sus provincias más ricas, causando así la indignación del pueblo, por lo cual una dieta reunida en Tribur, en el año 887 lo destronó, nombrando en su lugar como rey de la Francia occidental a Eudes, conde de París, por ser aún muy joven Carlos, tercer hijo de Luis el Tartamudo. Eudes luchó con éxito contra los normandos, venciéndoles en varias batallas, pero hubo de hacer frente a conflictos internos, suscitadas por los partidarios de Carlos el Simple, legítimo heredero de los carolingios, que además contaba con el apoyo de Arnulfo de Carintia, por lo que Eudes se vio obligado a reconocerle como sucesor suyo. A su muerte, en el año 898, los francos proclamaron rey a Carlos el Simple. Soberano sin energía, estuvo a merced de los ambiciosos nobles y las exigencias de los vikingos.
Su reinado se recuerda por el Tratado de Saint-Clair del año 911, tratado por el cual Rollon, jefe de los normandos, se le entregaba los territorios que corresponderían a las actuales regiones de la Alta Normandía, a cambio de que los vikingos se convirtieran a la fe cristiana, rindieran vasallaje al rey y defendieran Normandía contra los ataques de otros invasores. También Carlos debió de hacer frente a Roberto, hermano de Eudes, quien logró vencer al rey carolingio y fue coronado rey de la Francia occidental. Carlos el Simple organizó un nuevo ejército y enfrentó a Roberto en la batalla de Soissons, en donde Roberto hallará la muerte, pero Carlos el Simple no logrará recuperar su reino, pues los señores franceses, por instigación de Hugo el Grande, hijo de Roberto, reconocieron a Raúl de Borgoña como rey. Raúl gobernará durante 13 años, tiempo en el cual deberá hacer frente a varias revueltas de sus vasallos, principalmente a los normandos, y enfrentar a invasores extranjeros, como los húngaros. A la muerte de Raúl, sin herederos, Hugo el Grande hace coronar al hijo de Carlos el Simple, Luis IV. Durante los primeros 2 años de reinado, Hugo ejerció su influencia sobre el joven soberano. Pero Luis pronto comenzó a dar señales de actuar por sobre Hugo. Como Luis había comenzado su reinado en posesión de menos tierras fiscales que cualquier otro rey desde 751, decidió tomar cartas en el asunto. En alianza con Hugo el Negro de Borgoña, asaltó los castillos de Heriberto de Vermandois y en 938 logró capturar la ciudadela de Laon. Desafortunadamente para Luis, esta señal de competencia alarmó tanto a Hugo el Grande, que apoyó a Heriberto. Durante el resto de su reinado, Luis se enfrentó a Hugo en diversos conflictos dentro del reino, los cuales no pasaban a mayores por las intervenciones de Otón I, quien buscaba mantener el equilibrio entre ambos, pues los dos eran cuñado suyo. La llegada de Lotario IV al trono mostró una diferencia respecto a la práctica carolingia pasada. A su hermano menor, Carlos, se le negó cualquier parte de la herencia, porque Luis no podía permitirse el lujo de dividir sus pequeñas posesiones. Demasiado joven en 954 para expresar su protesta, la ambición de Carlos fue empañar más tarde el reinado de Lotario. Mientras tanto, como el joven rey solo tenía 13 años, su madre asumió la tutela del reino, asistida por sus hermanos Otón I y el arzobispo Brun de Colonia. La muerte de Hugo el Grande en 956 trajo cierta tranquilidad en el interior del reino, lo que le permitió a Lotario centrarse en la Lotaringia. En 974, Carlos, el hermano de Lotario, se unió a la rebelión de Reginald y Lambert, hijos del antiguo conde de Henao, a quien el arzobispo Brun había expulsado en 957 y que buscaban la restauración de los derechos de su padre. Otón II, acosado por problemas en otros lugares, entregó Henao a Reginald y Lambert y confirió el ducado de la Baja Lotaringia a Carlos. En lugar de calmar la tormenta, esta generosidad enfureció a Lotario, quien vio sus propios derechos sobre Lotaringia violados por el ascenso de su hermano, y consideró un insulto que no le hubieran consultado sobre el asunto. Al mismo tiempo, Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande, se sintió perturbado por la noticia, porque su hermana, viuda de Federico, duque de la Alta Lotaringia, temía los efectos de la agresión de Carlos sobre la herencia de su hijo. Por lo tanto, en agosto de 978, ayudado por Hugo Capeto y su hermano Enrique, duque de Borgoña, Lotario se dispuso a demostrar su ira, atacando y saqueando Aquisgrán. Inmediatamente Otón correspondió. Acompañado por Carlos, a quien ahora proclamó rey en lugar de su hermano, se dirigió hacia París con la intención de humillar a Lotario. Allí se encontró y fue derrotado por el ejército real, reforzado por tropas de los Capetos, angevinos y de Borgoña. Otón pidió la paz, pidiendo solo que Lotario renunciara a sus pretensiones en Lotaringia. En Margut, en 980, se acordaron los términos. Pero la exclusión de Hugo Capeto del tratado provocó una ruptura entre Hugo y Lotario que duró el resto del reinado. La muerte de Otón II en 983 brindó la oportunidad ideal a Lotario para revivir sus derechos sobre Lotaringia. Es cierto que una campaña allí provocaría el antagonismo tanto de los obispos pro-otonianos como de Hugo Capeto. En 985, Lotario sitió Verdún, donde el conde Godofredo, hermano de Adalberón de Reims, enarbolaba el estandarte otoniano. La toma de la ciudad, de su defensor y del joven duque de la Alta Lotaringia que allí se refugiaba, provocó una alianza entre Adalberón y Hugo Capeto potencialmente peligrosa. Sin embargo, todos los combates iban a favor de Lotario cuando, el 2 de marzo de 986, murió tras una breve enfermedad. Luis V sucedió a su padre en el trono. Aunque hay indicios de que deseaba continuar la campaña de Lotario, su madre y los príncipes francos occidentales lo convencieron para que desistiera. Por tanto, se iniciaron negociaciones de paz con el gobierno de regencia de los francos orientales, que se vieron interrumpidas por la muerte de Luis en mayo de 987 sin dejar un heredero, poniendo fin a la dinastía de los carolingios.